Bien, hola a todos. Seguimos aquí con el episodio número 6. En el episodio 5 nos quedamos al final, donde jugábamos en dos dimensiones, con el barco, matando unos tiburones hacia la horizontal y vertical. Estoy impresionado con los detalles. Encontramos aquí las burbujas, sus sombras. Vamos a explorar qué nos encontramos por acá. Vamos a empezar a buscar las narices de cerdo que nos muestran, explorando el mundo paso a paso. Como los juegos antiguos, miremos qué hay acá al inicio. Veamos qué ventajas nos da este nuevo ataque que tenemos, que es el de caballito. La sinvergüenza llevaba una cosa en la cabeza grotesca. Si yo hubiera tenido un accesorio tan indecoroso, lo habría quemado, destruido Sí, toda está bonito. prueba y negado su existencia. Valoro mi reputación. ¿Qué tal les parece ese vestido de Surumito? Está bastante posturado. Yo percibí que al hacer el aumento de daño se sintió considerablemente. Bien. Recordando también veo que donde alcancé a pasar allá, que fue por allá abajo, al salir del juego, me devolví un poquito. Pero bueno, vamos bien. Quería recordarles eh, con lo que estamos contando ahorita en el juego. Cuento con una RTX 5060 de 16 GB y vamos a mirar cómo se nos comporta con el NPI para ir teniendo presente cómo va los FPS, aunque acá siempre son estables, pero pues quiero que vayan mirando si de pronto en algún lugar piden más recursos. Nos damos cuenta que aquí con una gráfica de 6 GB, no 30, 56 GB, correría bien, hablando del estado de la VRAM. También vuelvo a reiterar lo del video pasado. No sé qué tanto bajaría el rendimiento si cambiamos y dejamos 16 GB de RAM. No sé si el rendimiento bajaría y los FPS disminuirían. Pero no, ya. Bien, no sé si los FPS disminuirían, pero bueno, los leo. Si de pronto alguno juega con 16 GB de RAM, como les mostré que ayer en el capítulo anterior, a 4K y qué resultados tiene. Y también son 30 FPS estables, que es como lo mismo para poder emularlo igual a la consola. Recordemos que aquí la idea es jugarlo igual a la consola, pero con la mayor calidad posible que podríamos tener hoy día.
una idea. Ah, ya recordé aquí. Hay un marranito. Ah, sí, ya me acordé. Aquí fue donde ayer esas conchas tienen unos muy buenos dientes filudos. ¿Para que sí le pegó? Ah, al parecer sí. Ah, pero tendría que bajar a recogerlo. No se desaparece. Bueno, sí. Sigamos por el camino. Ah, ¿para que es buena idea? Ah, ayer no me había dado cuenta de esto. Ay, votamos tarde. ¿Para qué no votábamos? Bueno, creo que fue un error haberme votado. Por acá podemos ir. Creería que los rojos hacen daño. No sé por el color, creería yo. Ay, bueno, debemos esperar un poquito más. Ah, bien. Me vuelvo al punto anterior. Para que se les pegó bien. Parece que no. Pero quería revisar porque hay algunos juegos que el mismo arma ayuda a atrapar cosas. Según estoy mirando ahí donde dice men, es al parecer la memoria que está usando el juego específicamente. Y lo otro es como un complemento. Pero pues no estoy seguro. Pues eso fue lo que entendí, así lo tengo modificado, pero no creo que consuma solo 1,5 GB acá. Si es así, el juego es bastante ligero entonces. Bien, se irá por aquí que tocaba dar la vuelta. Bueno, allá arriba hay algo. Vamos por- No alcanzamos. Vamos a probar desde este lado. Bien, si entonces estaba comentando, si alguno tiene la posibilidad o tuvo la posibilidad de jugarlo emulado. 3. Bien. Me parece que no rompen. Por lo con este. Ok, bien. Pues igual. Que sí, voy a romper cosas duras. Qué bueno, es como ver una isla salvada. Se haga para el piso. Qué bien, excelente. Puede ser que no los alcance a coger. No, claro. Sí, entonces sería interesante. Si alguno sabe por ahí en los comentarios nos puede colaborar para así los demás que vean el video sepan si con 16 gigas el juego les corre, si de pronto baja FPS, si de pronto genera que el juego se tranque, algunos errores gráficos, qué temperatura les alcanzan sus gráficas en este juego. La idea es que aquí todos podamos ver qué podemos jugar
y pasarla bien. Ellos ustedes también jueguen y retomen esto Fui que la última de la biblioteca la noche del a incendio. El veces tronco cuando que uno eché a la llega del chimenea estaba trabajo apagado cuando se subí a relaja un acostar a poco. Daina. Si no La fuera así, quizás sea música, la no sé, responsable de de la pronto muerte tocar de un mis familiares. instrumento, ya puede salir el signo que tenía ya en el collar. Ver una serie, estar en familia. El juego también lo desestresa a uno. Entonces, pero su colaboración para que podamos guiar a las demás personas que nos ven y también que tengan un incentivo para que jueguen. No necesitan un mejor. Ok, sí está bonito. Yo no lo había probado, porque vuela. Sí, sí me acuerdo haberla visto cuando la obtuve, pero ok, no me acordaba. Ok, por eso perdí algunas cosas, pero ya lo tengo presente. La idea es jugarlo, no importa los recursos del computador. Bueno, vamos a ver qué hay. ¿Dónde está? ¿Se mató solo? Está como invisible. Una bombita. Ok, si no lo veo, no le puedo pegar. No entiendo. Ah, yo creía que ya entendí. Ah, yo ya que devolverla. El video pasado me di cuenta bien cómo funciona este, este poder. Pero que los voto y qué hago. No, no entiendo qué hacer. Que se materialicen. Que recuerden, no hay ningún poder que me ayude para eso. Será tampoco. O sea, si me tengo que matar, yo creería que sí, ¿no? Bueno, miremos a ver qué hace. ¿Entra alguna ayuda? Ok, plataforma. No, no es una ayuda. Para destruirlo. Se está pegando, qué grosero. No entiendo. Y le dejamos aquí. ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? ¿Para qué encontrarle algún poder que nos ayude? Uy, pero tampoco me hace daño. Ah, no, sí, sí me hace daño. ¿Qué hacemos? No, ¿será en este modo? Ahí hay algo. Explorar. Sí, a ver.
Y luego vamos a ver las plataformas que salieron. Bien. Ah, casi que me caigo. No sé, de pronto alguna habilidad nueva que encuentre para poder derrotar o materializar al que se vuelve invisible. Vamos a mirar, puede ser. Me encanta que te gusten mis criaturas marinas, Alice. La fotografía es una especie de imitación. Un gran pintor captura el verdadero parecido. La cámara ayuda a un aficionado a acercarse a conseguirlo. Segunda vez que me pasa que no sé qué toca hacer con ya me había pasado cuando me salieron por primera vez los de tres cabezas. Por este lado ya fuimos al lugar. Por este lado no tenemos nada. La persona que veníamos. Aquí me muestra que es con reloj. Muestra el relojito. Ya muestra la bomba. También. Aquí de pronto. Una habilidad por acá. Mágica. Ok, para recuperar la vida. Bien, quería comentar que pues inició esta serie y fue a partir también de que vengo de consola de Xbox y armé mi computador desde cero, todo lo compré y pues he querido probar todo como se ve en pantalla con la 5060 Ti de 16 GB, antes de una 3050. La imprimí este tablet con la 3050, el Core i5 2400F, 32 GB de RAM, con RGB para más FPS. También cuento con un disipador de doble torre thermal white, los ventiladores muy bueno, por cierto, grande, hay que tener en cuenta que es bastante grande, pero miren las temperaturas que ahí nos muestran. Los programas principales del computador me los corro en un Samsung EO Plus de 1 TB para mayor velocidad. Pero digamos que estos juegos de PlayStation te los tengo guardados en un SSD normal, un SATA. Pues por economía y también porque ya los tenía en el anterior computador. Mi computador era muy normal, muy básico que tenía anteriormente, antes de poner la 3050, antes de empezar a armar. El salto fue muy gigantesco, la verdad. No esperaba encontrarme con este mundo de la emulación, no sabía que existía. Más o menos el año pasado, a mediados de este mes, empecé a hacer las compras y me informé de videos en YouTube y tenía conocimientos previos, pero pues siempre para evitar errores vi varios videos. Creo que me caí y no revisé lo demás que había. Otra vez. Entonces vi los videos, empecé a comprar las cosas, empecé a informarme qué procesador, qué gráfica. Y en su momento la 3050 era porque no había más recursos económicos, entonces por eso se compró de 8 GB. Bueno, cierto, me pareció muy buena. Estos juegos corren bien allí también.
Dios de la Guerra 1 y 2 corrieron muy bien. Los que les puse un parche de 60 FPS, los cuales funcionan muy bien. Y las temperaturas también son muy La buenas, mayoría de las obras de los teatros y de las calles no son recomendadas. adecuadas para los jóvenes. Las riñas entre Punch y Judy no son más que Y es vulgares más disputas exigente, en el familiares. sentido que el 3, que la tengo por allí en pausa, el Dios de la Guerra 3, ¿no? Exige más, pero una 3050 era capaz con él de todas formas. Lo que pasa es que, como dije en un comentario, está a finales del año pasado con la inteligencia artificial, pues vi que efectivamente todo empezó a subir de precio de una manera exponencial. Entonces, a final de año vi precios de gráficas, revisé muy bien y me decidí por comprar esto. Estaba también la 5070, pero como lo estaba diciendo y no terminé de decir, por los componentes me dio cosa comprar la 5070, aunque también faltaba un poco de dinero, ¿no? Pero es que tengo una fuente de 650 watts, una Corsair CX, buena, y es buena, pero quedaba muy al tope con una 5070, según vi. ¡No hay tiempo que perder! ¡No Entonces, queda tiempo! lo que hay que hacer, desafío. Bueno, pongamos primero cuidado acá el desafío, que siempre hay que estar pendiente y ver qué hay de nuevo. Supongo que hay que hacer algo en mi café. Veo que se está como llenando, no sé. No tiene nada que ver, aunque sí lo veo ya llenando. Bueno, sacamos el martillo a ver qué tal nos va. Volvemos uy, a usarlo, nuestro nuevo juguete. Vamos con vos, a ver qué tal nos va. Bien, estuvo bien. ¡Alice, no te entretengas! ¡Ya hemos perdido el tren! ¿Sangrecita? Ok, listo. Un poco para romper. Nos despeinamos con tanta acción. Bien. Entonces estaba comentando de los componentes y pues muy bien recomendada también esa gráfica. Una 3050, podríamos llamar que es gama baja, pero cumple. Los 8 GB de VRAM funcionan muy bien, bastante bien. Recomendada por si alguno de pronto está pensando en comprarla. Bien, no les va a defraudar, les va a dejar jugar. Les va a dejar jugar bastante. Recordemos que en los emuladores lo que más consume, pues en este caso de PlayStation 3, también es el procesador, ¿no? Si nos damos cuenta aquí la gráfica está en un 30% de uso, está relajada y está usando más el procesador, un 50%, y la memoria RAM, en comparación de la de RAM, es más, acá viendo ya subimos a 16 gigas. Sigo con esa incertidumbre y lograríamos estos resultados con estas mismas características, pero quitándole una RAM. Recordemos que la RAM la llevo a Dual Channel, 2 de 16 gigas a 3200. La board que tengo es para DDR4. Y también eh, el computador tiene 3, 5, 6, 7, 8 ventiladores.
para mantenerla fresca. Muy importante. Pues sí, recomendado. En todo lo que busque, investigue, analice, las temperaturas son las que nos ayudan a tener buen rendimiento. Nada sacamos con tener una muy buena resolución en el juego que sea y que nuestra gráfica esté con las temperaturas altas porque nos hace bajar rendimiento. Tenganlo presente. Entonces, cuando hice el cambio en mi computador a el de la 3050 con estos mismos componentes, me encontré con el mundo de la emulación. Es una cosa abismal, es grandísima, no me imaginaba todo el desarrollo que lleva hoy día. Yo al principio dije, no, pues voy a instalar un emulador, quiero ver esa gráfica, a ver qué tal. Instalé Play 1, Play 2, ¿sí? Retro. Yo, ok, bien, corren bien, qué chévere. Me gustó. Cuando yo dije, pues miremos la Switch. En la Switch ya vi como la imagen más moderna. Yo, wow, eso no me lo esperaba. Cuando por allá después me encontré con eh, Play, que hay de Play 3 y Play 4, de Xbox 360. Pero pues vamos a chismosear a ver qué tal va. Y la verdad, bien, muy recomendado. De Play 4, sí, corre muy poco, pero bueno, corren, que es lo importante. En el sentido de que están en desarrollo y en algún momento se podrá emular Play 4 de manera directa en un PC. Agradezco. Bien. Salieron de estos volando. Como que quedan resbalitos. Y hay que devolver. Algo. Ah, ok, bien. Ups. Más rápido. Tengo que mirar en qué momento hay que reaccionar. Pero ya que ya. Ups, se carga bastante rápido. Ok, bien. Diría que estuvo fácil porque es el primero que aparece con ese método de juego. Sí, entonces ya después de que me di cuenta todo lo que ven en emulación. Uf, otro mundo. Impresionante. Chicos, hay dos. Y que se caen y no los puedo. No los puedo coger. Las gemas que dan. Bueno. Y ya después entonces pusimos los 50, 60. Entonces sí, revisen muy bien las temperaturas y las ganas de jugar. Es también lo importante. Ahora que nos mire. ¿No nos va a mirar? Creo que sí. Bien. Todo bien, claro, eso no lo hacía. Como ¿cómo se llama? El planear en el aire. Pero bueno, bien. Eh, entonces, ya que pudimos observar acá un poco la jugabilidad y los nuevos desafíos que nos trae esta parte bajo el agua, eh, vamos a dejar por el momento aquí. El caballito está rotísimo para estos juegos. Mañana o en otros días seguiré subiendo más contenido con los demás
capítulos, los demás episodios. Suscríbanse, no se lo pierdan. Y pues estaremos ahí atentos. Gracias por escucharnos. Espero entonces sus eh, comentarios con respecto a cómo les corren en su computador, si les animó a volver a retomar este juego, si no lo habían jugado, recomendado, bastante recomendado, y también que me comenten sus impresiones con la jugabilidad. La idea es que revisen, miren y se antojen de jugar. Bien, entonces muchas gracias y hasta un próximo episodio.